Hola niños y niñas, antes de iniciar con nuestra clase, me gustaría que recordáramos algunas frases que posiblemente hemos escuchado. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos que suplico a vuestra excelencia sirva decir a su majestad el emperador Napoleón III que a partir de este momento y a la cabeza de 6,000 hombres soy el dueño de México. Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés. Otra frase fue la siguiente: las armas nacionales se han cubierto de gloria. El general en jefe se ha portado con torpeza en el ataque. Suplico, pues, ciudadano ministro, sírvase decir al ciudadano presidente que las armas nacionales se han cubierto de gloria. General Ignacio Zaragoza. Muy buen día, niños y niñas. Sean bienvenidos a una emisión más de Puebla en Casa. Permítanme presentarme con ustedes. Soy el profesor Jesús Abel Baez Tepox y con toda confianza me pueden llamar Profe Abel. Y el día de hoy es para mí un honor estar con ustedes para platicar sobre un tema muy importante que nos da identidad no solo como poblanos, sino como mexicanos, al ser considerados como un pueblo valiente, tenaz y audaz. Pero antes de iniciar, permíteme solicitarte algunas cosas. Primero que nada, te invito a que te coloques en un lugar que sea cómodo para ti. Una vez que estés en este lugar, te solicito que tengas a la mano tu lapicera con lápiz, goma, sacapuntas, lapiceros o algunos otros materiales que tú consideres necesarios para poder rescatar algunas palabras clave, ideas o fechas que te ayuden a recordar un poco sobre el tema que vamos a platicar. También, para que puedas anotar, te solicito que tengas a la mano tu libreta o algunas hojas recicladas que les puedas dar otro fin. ¿Están todos listos? Pues muy bien, es momento de iniciar. Déjenme comentarles lo siguiente. El estado de Puebla, como ustedes lo están viendo a continuación, está dividido en 7 regiones. Todo nuestro estado es conocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero principalmente la zona socioeconómica número 5, conocida como Angelópolis. ¿Quieren saber por qué? Pues muy bien, déjenme comentarles que la zona número 5 ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y las Artes, quien el 11 de diciembre de 1987 otorga a la capital poblana el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto debido al emblemático centro histórico que se encuentra en la capital poblana, la cantidad de monumentos emblemáticos, su cultura y su rica gastronomía. ¿Pero qué creen? No solo Puebla es reconocido por su amplio bagaje cultural, sino también históricamente. ¿Quieren saber por qué? Pues a través de la siguiente imagen lo vamos a conocer. Así es, nuestro estado y principalmente nuestra capital poblana fue el escenario de una de las batallas más emblemáticas que no solo fue conocida a nivel nacional, sino a nivel internacional, ya que nuestro país tenía a uno de los ejércitos menos numerosos y a través de este pequeño ejército lograron derrotar al más poderoso del mundo, al que era conocido como el ejército francés. ¿Quieres saber un poco más? Pues te invito a que me acompañes a través del tiempo en la siguiente línea que te vamos a mostrar a continuación. Déjame comentarte que a inicios del México independiente, nuestro país se vio envuelto en varios conflictos que sacudieron a nuestra nación y los cuales te voy a mostrar a continuación. En esta línea del tiempo que estás observando, podemos ubicar el año 1836. En este año, uno de los golpes más duros para nuestra nación
fue que Texas decide independizarse de México. Así es, querían pertenecer a una nación poderosa como lo era Estados Unidos. Avanzando en este viaje al tiempo, tenemos también el año 1846, donde destaca la fecha del 13 de mayo. En esta fecha hubo una intervención estadounidense en México. Estados Unidos envió a uno de esos ejércitos para poder apoderarse de nuestra nación. Esta intervención estadounidense continuó a lo largo de los años, tanto que el 13 de septiembre de 1847 se lleva a cabo la defensa del castillo de Chapultepec a través de estos personajes que estás viendo. Correcto, muy bien. Son los niños héroes quienes ofrendaron su vida por defender a la patria y a la nación. Más adelante, en estos conflictos que envolvieron a nuestro país, tenemos el año 1848. En este año se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde, como puedes observar, México, antes del tratado, tenía en su poder a Texas, a la Alta California y a Nuevo México. Una vez que se firma este tratado, México pierde más de la mitad de su territorio para poder salir de la deuda que tenía en ese entonces. Más adelante, en 1854, tenemos la Revolución de Ayutla. Esta revolución invita a todos los mexicanos a derrocar al presidente en funciones, al presidente Antonio López de Santa Anna, por haber perdido más de la mitad de nuestro territorio. Más adelante, dentro de estos acontecimientos, tenemos el periodo de 1855 a 1863, en donde se llevan a cabo la guerra y la promulgación de las leyes de reforma que buscaban 4 cosas. La primera, separar a la iglesia de los asuntos del gobierno. La segunda, la nacionalización de los bienes eclesiásticos. La tercera, la creación del registro civil. Y por último, la secularización de los cementerios. Es decir, que la iglesia ya no tuviera que recibir el pago por enterrar a sus difuntos, sino que fuera el gobierno quien regulara esta actividad. Pero en este lapso de 1855 a 1863 destaca una fecha que es muy importante, el 17 de julio de 1861. En esta fecha, el presidente en turno, el licenciado Benito Juárez García, decreta la suspensión del pago de la deuda externa a los países europeos. Una vez que hemos conocido los antecedentes de esta batalla, permíteme contarte una historia muy importante. ¿La quieren conocer? Bueno, pues hemos sacado del baúl de los recuerdos un libro muy importante y muy antiguo a la vez. ¿Quieren saber cómo se llama? Pues presten mucha atención a las imágenes que aparecerán en su pantalla. Este libro, que lo vamos a sacudir un poquito porque ya es un libro muy viejito, se llama Puebla, Orgullo de la Nación. ¿Quieren saber por qué? Muy bien, vamos a contar esta historia. Después de que México logró consumar su independencia en el año 1821, el país enfrentó grandes problemas, no solo políticos, sino sociales y también económicos, tanto que el 17 de julio de 1861, el presidente en turno, Benito Juárez, decretó la suspensión por 2 años del pago de la deuda externa a los países europeos. Te invito a que el texto que esté subrayado lo vayas anotando en tu libreta o en tus hojas, pues estos datos nos servirán más adelante. Como te había mencionado, el presidente Juárez, presidente en turno de ese año, decretó la suspensión del pago de la deuda externa a los países europeos. Vamos a continuar con nuestra historia. 3 meses después, en octubre de 1861,
Francia, Inglaterra y España, al no tener garantía del pago y al negarse a negociar por la vía pacífica y diplomática la deuda que tenía México con ellos, se suscribieron a la Convención de Londres. Te voy a presentar a continuación a estos tres países europeos. Tenemos a España, tenemos también a Inglaterra y a Francia, los tres principales países europeos que querían tener una garantía del pago de la deuda que tenía México con ellos. Se comprometieron a enviar militares a nuestro país para asegurar el pago de los 80 millones de pesos aproximadamente que serían distribuidos de la siguiente forma. ¿Quieres saber cómo iban a ser distribuidos estos millones? Muy bien. 69 millones iban a ser para Inglaterra. Posteriormente, 9 millones iban a ser para España. Y finalmente, 2 millones para el país de Francia. ¿Quieres que avancemos con nuestra historia? Muy bien, vamos a continuar. Dichos países no tardaron mucho en enviar a sus tropas a nuestro país, llegando al heroico puerto de Veracruz en el año de 1862. Partieron a través de embarcaciones y llegaron a nuestro país. Vamos a continuar. Una vez que arribaron a nuestro país, Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores de México, citó a Juan Prim, Charles Wick y a Pierre Jurien de la Gravière a una conferencia diplomática que se llevó a cabo el 19 de febrero en el poblado veracruzano de La Soledad, donde se llevó a cabo la firma del Tratado de la Soledad, en el cual el gobierno mexicano se comprometió a ponerse al corriente de los pagos correspondientes. Te recuerdo que los textos subrayados te van a permitir recordar con facilidad lo que estamos aprendiendo en nuestro tema. En esta imagen podemos observar a cada uno de los representantes de Francia, de Inglaterra y de España, junto con Manuel Doblado, quien era el ministro de Relaciones Exteriores, firmando el Tratado de la Soledad. Por ello, Inglaterra y España abandonaron el territorio nacional. Sin embargo, el gobierno francés, a cargo de Napoleón III, no cumplió con lo pactado en los citados tratados y comenzaron una intervención armada en México. Es decir, abandonaron el país, pero no conforme Francia estaba dispuesto a enviar una intervención armada a nuestro país. En abril de 1862, los franceses desembarcaron en el puerto de Veracruz y emprendieron la avanzada militar hacia el centro de la República de la siguiente manera. El 2 de mayo de 1862, la columna principal del ejército expedicionario francés salió de San Agustín del Palmar en el estado de Veracruz. Vamos a continuar. ¿Te está gustando la historia? Pues vamos a continuar con ella. El 4 de mayo, los exploradores mexicanos volvieron con noticias de que una columna de conservadores a caballo, al mando de Leonardo Márquez y José María Cobos, marchaba por la zona de Atlisco para unirse con las fuerzas de Lorenzés en el ataque a Puebla. Zaragoza envió una brigada de 2,000 hombres bajo el mando de Tomás O'Horan y Antonio Carvajal con el fin de detenerlo, lo que afortunadamente se logró. Y aquí vemos cómo en este libro se ilustra primera batalla del 4 de mayo de 1862 que tuvo lugar en Atlisco, Puebla. Recuerda que esta batalla intentaba detener el avance del ejército francés.
Finalmente, a las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad, inició la defensa del territorio nacional, una batalla cuerpo a cuerpo, en la cual combatieron 5.730 hombres por parte de Francia, 4.202 soldados y campesinos mexicanos a cargo de los generales Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Miguel Negrete y otros célebres personajes como son los tres Juanes de la Sierra, Juan Francisco Lucas, Juan N. Méndez y Juan Crisóstomo Bonilla. Vamos a conocer a estos generales. Te presento en primer lugar al general Ignacio Zaragoza. Por otra parte, en este escenario tenemos también al general Porfirio Díaz. También tenemos al general Miguel Negrete, quienes comandaron en la capital poblana y detuvieron la intervención francesa que se llevó a cabo entre los soldados y campesinos de Xochipulco, Tetela de Ocampo y Zacapoaxtla contra el mejor ejército de ese entonces, que era el ejército francés. ¿Quieres saber cómo finaliza esta historia? Vamos a continuar. Una batalla que duró aproximadamente 9 horas, la cual finaliza con un saldo de 476 soldados perdidos y 345 heridos del lado francés, así como 83 muertos, cerca de 132 heridos y 12 desaparecidos para el Ejército de Oriente, o mejor conocido como el Ejército Mexicano. Finalmente, para confirmar la victoria de México sobre el ejército francés, el general Ignacio Zaragoza envió el siguiente telegrama al ministro de Guerra. Vamos a leerlo con mucha atención, ya que esta es una copia fiel del telegrama que envió el general Ignacio Zaragoza. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos para apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de más de 4,000 hombres, frente al Cerro de Guadalupe y fuera de tiro. No lo bato como desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta las fosas de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sirva usted dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Firma el general Ignacio Zaragoza. Y es así como con este telegrama, aquel 5 de mayo de 1862 se convierte en un día memorable no solo para nuestro estado, sino para la nación mexicana, que mostró valentía y patriotismo al defender hasta con su última gota de sangre lo más sagrado para cualquier individuo, su patria y su nación. Este libro finalmente termina con esta imagen del triunfo de la República sobre el ejército francés y la batalla del 5 de mayo. ¿Te gustó esta historia? Déjame contarte que hay datos interesantes que tienes que saber acerca de esta historia. En septiembre de 1862, 11 de septiembre de 1862, una vez que había finalizado esta batalla del 5 de mayo, el presidente Benito Juárez otorga y engalana la ciudad con el nombre de Puebla de Zaragoza. Más adelante, el 4 de abril de 1950, cambia el nombre de nuestra ciudad a Heroica Puebla de Zaragoza, nombre que hasta hoy en día conserva y que sigue siendo de identidad para todos y cada uno de nosotros. Pues bien, con esta parte de la historia ha llegado el momento de que tú pongas en práctica
lo que has aprendido hasta el día de hoy. Puedes disfrazarte, hacer un escrito, caracterizarte y grabar un video en el cual des a conocer este importante hecho como es la batalla del 5 de mayo. Sé que están muy ansiosos por conocer un poco más de esta historia. Es por ello que les sugiero que visiten el Museo de la No Intervención, que está en el Fuerte de Loreto, así como la Biblioteca General Ignacio Zaragoza, ubicada en la 4 Poniente 515 del Centro Histórico. Ambos museos están ubicados en la capital poblana. Pues bien, chicos, esto es parte de la historia que nos da identidad como nación y como mexicanos. Les recuerdo mi nombre, soy el profesor Jesús Abel Baez Tepox. Muchas gracias y hasta la próxima.